Hola, mi nombre es Alexa Montoya y hoy voy a estar resolviendo el problema 4.3-2. En este circuito tenemos dos fuentes de voltaje y dos fuentes de corriente. Vamos a solucionarlo con el método de nodos. Primero que nada vamos a proponer las corrientes. Así y así. Observamos que tenemos la fuente de 8 volts entre el nodo B y el nodo C. Este también es el nodo B porque este es un cable. Entonces, cuando tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos, podemos usar un supernodo. Entonces nos quedaría que el voltaje B menos el voltaje C es igual a 8. Esta sería nuestra primera ecuación. También vemos que el nodo A, del nodo A a la referencia siempre es de 0 volts, hay una fuente de voltaje de 12 volts. Entonces el voltaje A es menos 12 volts, porque el voltaje en el nodo es el voltaje que tenemos del nodo hacia la referencia. Y como estamos pasando de menor a mayor potencial, por eso es negativo. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo, donde todas las corrientes están entrando. Está entrando de aquí y están entrando por acá también estas. Entonces, tendríamos menos 12 por BA, el voltaje A, sabemos que es menos 12. Entonces, menos 12 menos el voltaje en B sobre la resistencia por la que está pasando esta corriente, que es 4000, más los 2 miliamperes de aquí, son 0.002, más 1 miliampere de acá son 0.001. Y la corriente de acá sería 0 por la referencia, menos el voltaje en C, entre la resistencia por la que está pasando, que es de 4000 ohms. Esto debe ser igual a 0. Entonces, bueno, es igual a 0 porque no hay nada saliendo de este supernodo, todo está entrando. Entonces, para no tener estas fracciones, voy a multiplicar a ambos lados por 4000. Y así voy a eliminar las fracciones y quedaría menos 12 menos el voltaje B más 12. Este 12 es al multiplicar el 4000 por el 0.002 y el 4000 por el 0.001 y sumar estos dos. Entonces nos da más 12 menos el voltaje en C. Esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos menos 12 y acá más 12. Entonces esto se va y nos queda menos el voltaje en B menos el voltaje en C igual a 0. Esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces, tenemos un sistema de 2×2 y yo lo voy a resolver con el método de sustitución. De la primera ecuación, esta que tenía acá, voy a despejar BB. Entonces tendría que BB es 8 más el voltaje en C. Entonces, esto lo voy a sustituir en la segunda ecuación, esta de aquí. Entonces, menos el voltaje en B, en lugar de poner voltaje en B, voy a poner 8 más voltaje en C, menos el voltaje en C. Esto es igual a 0. Entonces, pues quitando el paréntesis, queda menos 8 menos el voltaje en C, menos el voltaje en C igual a 0. Entonces, esto es igual a menos 2 voltaje en C igual a 8, ya que al pasar este menos 8 del otro lado se vuelve positivo. Entonces tendríamos que el voltaje en C es menos 4 volts. Y entonces el voltaje en B sería solamente sustituir este voltaje en C en la ecuación que tenemos acá. Voltaje en B sería 8 menos 4 volts. Entonces el voltaje en B es
4 volts. Ahora que tenemos los voltajes, podemos encontrar el sentido positivo de las corrientes. Tenemos que en este nodo, pues ya sabíamos que eran menos 12 volts. En este son 4 volts, por lo que calculamos, y en este son menos 4 volts. Entonces, aquí tenemos 4 menos 12, tenemos 16 volts de mayor a menor potencial. Aquí tenemos 4 y pues aquí 0, entonces aquí tenemos 4 volts de mayor a menor potencial. Y para obtener los voltajes simplemente tenemos que restar de un nodo a otro. Aquí restamos de C a la referencia y aquí de B a A. Entonces, ahora podemos calcular las corrientes. Esta la vamos a llamar corriente 1 y esta corriente 2. Bueno, también ya que tenemos los voltajes, podemos ver hacia dónde van las corrientes. Aquí las corrientes tienen que ir de mayor a menor potencial, entonces aquí tiene que ir de esta forma y aquí, pues aquí sí estaba bien, para arriba. Entonces, la corriente 1 sería los 16 entre 4000. El voltaje entre la resistencia. Esto es 4 miliamperes. Y la corriente 2 serían 4 entre 4000, que es 1 miliamper. Entonces, para acá tenemos 4 miliamperes y por acá tenemos 1 miliamper. Entonces, al nodo B entran 1 miliamper, a este de acá entra 1 miliamper de la fuente de corriente y otro 1 miliamper de la derecha, así que deben de salir 2 miliamperes. Al otro lado del nodo B, aquí, entran esos 2 miliamperes y además 2 miliamperes más de la fuente de corriente y salen los 4 miliamperes de aquí, que ya habíamos calculado que era la corriente 1. Ahora vamos a resolver este mismo problema, pero con el método de mallas. Bueno, vamos a resolver este mismo problema, pero con el método de mallas ahora. Y para empezar, tenemos que plantear las corrientes de malla. Entonces las voy a plantear de esta manera, en sentido horario. Y las voy a llamar I1, I2 e I3. Ya habíamos dicho antes que cuando tenemos una fuente de corriente entre dos caminos cerrados, podemos usar una supermalla. En este caso tenemos dos fuentes de corriente, así que podemos usar una supermalla en todo el circuito. Por la forma en que propusimos las corrientes, tenemos que I2 menos I1 es igual a 0.002, que son los 2 miliamperes de aquí, ya que tenemos que a este nodo llegan esos 2 miliamperes y llega I1 y sale I2. Entonces tendríamos que I2 es igual a 0.002 más I1, solamente estamos pasando la corriente 1 del otro lado. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. También pasa lo mismo con la corriente de 1 miliamper. Tendríamos que I3, esta corriente de aquí,
menos I2, esta de acá que está llegando a este nodo, es igual a 0.001, que es la fuente de corriente, ya que aquí se suma la fuente de corriente, el 1 mA de la fuente de corriente con la corriente 2 y dan la corriente 3. Entonces esta sería una segunda ecuación. Ahora de la primera ecuación podemos despejar I2 y para poder relacionar la I1 con la I3, ya que aquí tenemos I2 con I1 y aquí tenemos I2 con I3. Entonces no tenemos una ecuación que relacione la I1 con la I3. Entonces voy a despejar de la primera ecuación a I2, que quedaría 0.002 más I1, y de la segunda ecuación me quedaría I3 menos 0.001. Ahora, como estas dos son I2, las puedo igualar porque pues, esta es igual a esta. Entonces me quedaría 0.002 más I1 igual a I3 menos 1 miliampere, que es 0.001. Ahora, como tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla, vamos a dejar estas tres ecuaciones de lado y vamos a buscar una cuarta ecuación. Entonces, por la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que 4000 I1 más 8 de la fuente más 4000 I3 más 12 de la otra fuente tiene que ser igual a 0. Ahora, reordenando, tendríamos que 4000 I1 más 4000 I3 es igual a menos 20. Y esta sería una cuarta ecuación. A esta no la etiqueté, esta es la tercera. Entonces, tenemos cuatro ecuaciones, aunque solo necesitamos 3 para armar un sistema de 3×3. Así que voy a elegir la primera, la tercera, que es donde igualamos estas corrientes que despejamos de las otras dos, y la cuarta, esta de aquí. Y con esto voy a formar una matriz. Entonces tendría, aquí, me quedaría I1, no, 1, 1 y 0 de la primera ecuación, 1, 0 y menos 1 de la tercera ecuación, y 4000, 0 y 4000 de la cuarta ecuación. Y esto es igual a 0.002 menos 0.003 y menos 20. Y esta es la matriz que tenemos que resolver para conocer la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Una vez resuelto eso con el método de Gauss-Jordan o con una calculadora de matrices, vamos a obtener que la corriente 1 es menos 4 miliamperes, la corriente 2 es menos 2 miliamperes y la corriente 3 es menos 1 miliampere. Esto significa que todas las corrientes de malla que propusimos son opuestas al sentido positivo. Todas estas van del lado contrario. Y si nos fijamos, en realidad quedan igual que las que habíamos encontrado con el método de nodos, 4 miliamperes, 2 miliamperes y 1 miliampere.
4 miliamperes, 2 miliamperes y 1 miliampere solamente en el sentido contrario. Entonces el problema está bien resuelto por el método de nodos y por el método de mallas.